Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Vamos a iniciar con el contenido para nuestro proyecto 4, que es la atención al recién nacido y al menor de 2 meses. Tenemos que recordar que el COVID-19 ha venido a cambiar para hacernos ciertas reestructuraciones y nos indica que la atención al recién nacido con el COVID-19 tenemos que ver sobre todo si las madres son positivos a COVID-19 y si en caso los recién nacidos son contagiados, hacerle un control laboratorial cada 24 horas hasta que dé dos pruebas negativas para dar el alta. Caso contrario, se lo deberá aislar y hacer el tratamiento según la sintomatología lo merezca. Podemos hacer hincapié en que la madre no tiene que perder el cuidado con el niño, puesto que le puede dar de lactar siempre y cuando tomando todas las medidas higiénicas necesarias, como el uso del barbijo y el lavado correcto de las manos y del pecho antes de poder darle de lactar al niño. Y sobre todo el cuidado con el ambiente también. Si el bebé se encuentra en una zona donde la mayoría de los que integran ese domicilio están con COVID-19, tratar de tener el menor contacto posible para que el niño no se pueda enfermar. Dentro de la atención al recién nacido y al menor de 2 meses, sobre todo al recién nacido, tenemos un flujograma de atención. En ese flujograma de atención tenemos que ver el que tenemos que prepararnos para el parto cesáreo, ¿no? O el parto normal. Una vez que se le da el parto, tenemos que evaluar si el niño llora. Si el niño llora, le vamos a hacer el apego precoz, aproximadamente 1 hora, el secado con su correspondiente abrigo, la ligadura tardía del cordón umbilical, la lactancia materna inmediata. Si no llora el bebé, se le tiene que hacer la reanimación neonatal básica. Con cualquiera de estos dos se tiene que evaluar la condición al nacer, si tiene una condición grave, una posible aspiración de meconio, las condiciones de cuidados al nacer y si tiene una condición buena al nacer. También hacer énfasis en la promoción y la prevención como la lactancia materna inmediata y exclusiva, la vigilancia estrecha y de los cuidados de rutina, hacer el tamizaje neonatal de las enfermedades congénitas del metabolismo e infecciosas, también como la promoción de prácticas de cuidados en el hogar, las consultas de control y cuándo deben volver de inmediato. En caso que tenga una condición grave al nacer, se le va a hacer el tratamiento y la referencia en caso necesario, aplicando las normas de estabilización y transporte y antibiótico terapia en caso necesario. ¿Cómo vamos a ayudar a los bebés a respirar? Una vez que nace el bebé, después del parto, llora, ¿no? Se lo va a secar inmediatamente. Si llora, se lo va a mantener caliente y se va a verificar la respiración a través, y esto haciendo el apego materno. Si llora el bebé y respira bien, entonces esperamos unos 2 a 3 minutos y vamos a proceder a cortar el cordón umbilical. Luego de ello vamos a vigilar si está bien los cuidados, entonces vamos a proceder a darle el alojamiento conjunto. Si no llora el bebé, se le va a mantener caliente y se va a despejar las vías aéreas y si es necesario se le va a hacer una estimulación. Si a partir de ello y respira bien, se mantiene nuestro flujograma para el apego materno. Si no respira, se va a hacer automáticamente el corte del cordón umbilical y se va a empezar la ventilación. Si una vez que con esa ventilación el bebé empieza a respirar y vigilando a la madre también respira bien, luego se va a proceder para darle el alojamiento continuo. Si no respira y no vemos movimientos del pecho, vamos a solicitar ayuda para hacer ya las maniobras de reanimación avanzada. Si una vez de mejorando la ventilación y el inicio de la reanimación avanzada respira, se va nuevamente a la madre y se va a evaluar el alojamiento continuo. Si no mejora la ventilación y la frecuencia cardíaca está lenta, se le va a continuar con protocolos avanzados de la reanimación neonatal avanzada. Pero si la frecuencia cardíaca es normal y respira, nuevamente volvemos a nuestro flujo del alojamiento continuo con la madre.
Si no respira y la frecuencia cardíaca es normal, entonces vamos a continuar con la ventilación y la reanimación neonatal avanzada. ¿Cuáles son los equipos necesarios para ayudar a un bebé a respirar? Guantes estériles, paños para sacarlo, dispositivos de succión, bolsa y mascarilla de ventilación, una cobertura para la cabeza para abrigarlo, el estetoscopio para escuchar el murmullo vesicular, tijeras para el corte del cordón umbilical, ataduras y pinzas y un cronómetro de reloj o si no una pulsera. Hay que tomar en cuenta que después de utilizar cada uno de estos instrumentos se tiene que desinfectarlos. ¿Cómo nos vamos a preparar para el nacimiento? Tenemos que identificar a un asistente que revise el plan de emergencia. Este plan de emergencia en caso de que se tuviera que hacer la activación de la atención y reanimación avanzada del neonato. Tenemos que preparar el área de parto porque tiene que ser un lugar limpio, templado con una temperatura alrededor de 24 grados Celsius. Se deben cerrar ventanas y puertas para evitar corrientes de aire y en caso que sea necesario se debe encender una estufa, además de que el área tiene que ser bien iluminada. Se tiene que lavar cuidadosamente las manos y en este caso se pueden utilizar guantes descartables. Se va a preparar también el espacio para la reanimación y se debe verificar el funcionamiento del equipo. La mesa debe estar seca, plano y firme, seguro y accesible para que el bebé, en caso sea necesario, tenga acceso a una ventilación con presión positiva. Tanto la bolsa como las mascarillas, la perilla de expiración y el estetoscopio deben estar colocados en la mesa y listos para su uso. Además que estos equipos deben estar desinfectados y sobre todo se debe verificar el funcionamiento de la bolsa y la máscara de ventilación. Esto viendo de que no existan fugas y pueda tener una presión positiva y hacer la ventilación correcta para el bebé. Se van a preparar también otros insumos necesarios para la atención del recién nacido, como los guantes, las tijeras, las ligaduras o el clamp para el cordón umbilical, unas dos toallas limpias y secas, un reloj con su segundero que sea fácilmente visible y un gorro para el bebé. Además, que la persona que va a recibir y va a atender al recién nacido tiene que estar capacitada en la atención inmediata y la reanimación neonatal. Dentro de la reanimación neonatal básica tenemos 30 puntos críticos. De esos puntos críticos, los 30 primeros segundos deben ser dedicados a la estabilización de recién nacidos, en los cuales vamos a ver los siguientes cuidados. Uno, la pérdida del calor o la hipotermia. Esto vamos a hacerlo al secarlo completamente y cambiando la toalla, colocándolo en contacto además de piel a piel con la madre. Y si el bebé estuviese meconeado antes del secado, se le debe limpiar la vía aérea, ya sea con una perilla para hacer la succión o con una gasa. Si después del secado el bebé no llora o respira anormal, se le debe colocar sobre el abdomen de la madre con el cuello ligeramente extendido y se debe calentar. Se va a despejar las vías aéreas mediante la aspiración de las perillas y se va a frotar en la espalda para estimular la respiración una o dos veces. Si luego de esta medida el bebé no llora o sigue respirando mal, se va a cortar inmediatamente el cordón umbilical si va a iniciar la ventilación a presión positiva, pero bajo los siguientes aspectos. Una vez que se ha cortado el cordón umbilical, se va a colocar al bebé sobre un área limpia, caliente y con buena luz para poder evaluarlo. El médico que va a atenderlo tiene que pararse en la cabeza del bebé, no en la cabeza, sino donde se encuentra la cabeza del bebé. Se va a seleccionar el tamaño correcto de la mascarilla que debe cubrir el mentón, la boca y la nariz, pero no los ojos. Además, esta mascarilla tiene que ser capaz de proporcionar un cierre hermético. Se va a posicionar la mascarilla sobre la cara. Se va a realizar un cierre hermético y firme entre la mascarilla y la cara mientras se aprieta la bolsa para producir un movimiento suave en el pecho. Y la frecuencia de ventilación debe ser de 40 ventilaciones por minuto. Se debe recordar que para la ventilación no se debe emplear el oxígeno al 100% porque esta oxigenación al 100% nos va a producir una complicación grave en el neonato que es la retinopatía y es una de las causas de ceguera que son prevenibles al 100%. Si la decisión sobre iniciar esta ventilación en el neonato debe ser tomada antes del minuto de nacimiento.
Si posterior al minuto de ventilación el bebé sigue sin respirar o respira mal, se tiene que verificar la frecuencia cardíaca. Y si esta está menor a 100 latidos por minuto, se va a continuar con la ventilación, asegurando que la técnica sea la correcta. Además, si después de los 10 minutos de aplicación de estas maniobras el bebé no respira y la frecuencia cardíaca es cero, se suspende la reanimación neonatal y se procede a declarar óbito fetal. ¿Cuáles son estos cuidados para mantener la vía aérea permeable durante la ventilación? Tenemos que asegurarnos de que el recién nacido esté acostado de espaldas, que la cabeza esté en posición neutra. La hiperextensión o flexión de la cabeza va a dificultar la respiración del recién nacido. Se va a utilizar una compresa o una toalla enrollada que va a ser colocada debajo de los hombros para mantener la posición neutra de la cabeza. Se va a colocar la cabeza hacia un costado para hacer la aspiración de la boca y la nariz. Primero se va a aspirar la boca y después de aspirar la boca se va a proceder a aspirar la nariz. Para nosotros poder valorar la dificultad respiratoria, tenemos que utilizar la escala de Silverman-Anderson, que vamos a ver que se va a evaluar los movimientos tóraco-abdominales, el tiraje intercostal, la retracción sifoidea, el aleteo nasal y el quejido respiratorio. Vamos a tener una puntuación de 0, 1 y 2, donde vamos a ver que 0 en movimientos tóraco-abdominales es que es un movimiento rítmico irregular. Vamos a decir que tiene un punto o le vamos a asignar un punto en caso de que el tórax sea inmóvil y el abdomen en movimiento. Y 2 puntos cuando el tórax y el abdomen suben y bajan de forma asincrónica. El tiraje intercostal vamos a decir que es 0 cuando no vemos tiraje intercostal. Un punto cuando es discreto, 2 cuando es intenso y constante. Lo mismo con la retracción sifoidea, 0 puntos si no hay, un punto si es discreto, 2 puntos si esto es notable. En cuanto al aleteo nasal, vamos a decir que son 0 puntos si no hay la presencia de aleteo nasal, un punto si es discreto o 2 puntos si es que el aleteo nasal es intenso. Y en cuanto al quejido respiratorio, 0 puntos si es que no hay quejido respiratorio, un punto si es discreto o 2 puntos si este es constante e intenso. Además, la puntuación de esta tabla nos va a medir la intensidad de la dificultad respiratoria, de manera que si son 0 puntos, vamos a decir que no tiene dificultad respiratoria. Si la sumatoria total de todos estos es de 1 a 2 puntos, tiene una dificultad respiratoria leve. De 3 a 4 puntos, tiene una dificultad respiratoria moderada y de 5 puntos o más es una dificultad respiratoria grave. ¿Cómo se le va a administrar el oxígeno a flujo libre en los neonatos? La oxigenoterapia. Vamos a oxigenarlo al bebé que presenta una cianosis generalizada y tiene una dificultad para respirar, según la escala de Silverman-Andersen, igual o mayor a 3 puntos. La forma de administración va a ser a través de un catéter nasal con un flujo de 0.5 litros por minuto. Antes de colocar el catéter nasal, se va a limpiar con cuidado las fosas nasales. Se va a medir el catéter nasal desde el ala de la nariz hasta el borde interno de la ceja, como podemos observar aquí en la imagen. Vamos a verificar continuamente que la punta del catéter no esté obstruido. Si el niño, posterior a que se le coloca la cánula nasal, se torna rosado, vamos a reducir el flujo del oxígeno hasta conseguir que el flujo sea mínimo para mantener esa coloración rosada del niño. Y siempre se tiene que utilizar un catéter nasal limpio. Además, como les mencionaba hace un momento, la administración de oxígeno al recién nacido o al prematuro puede provocarle lesiones en los vasos de la retina, conocida como la retinopatía del prematuro. Esta es una causa de ceguera que es prevenible, por lo que, nuevamente, no deben utilizar el oxígeno al 100%. Vamos a evaluar la condición al nacer. Primero tenemos que hacer siempre estas preguntas. ¿Hubo la ruptura prematura de membranas que sea mayor a 12 horas? ¿La madre presenta fiebre al momento del examen? ¿La madre presentó flujo genital con mal olor?
hubo meconio en el líquido amniótico, el recién nacido ha sido reanimado empleando maniobras de reanimación neonatal, o la madre es VIH positiva. Una vez que nos hemos hecho esas preguntas, vamos a determinar y observar si hay la presencia de la dificultad respiratoria con la escala de Silverman-Anderson. Vamos a verificar el color de la piel, si hay cianosis generalizada o si hay palidez intensa, si es plétora o ictericia, si hay la presencia de malformaciones. Vamos a pesarlo al neonato, vamos a medir cuánto mide, vamos a ver el perímetro cefálico, cuánto tiene de temperatura, se va a calcular la edad gestacional según Capurro, se va a hacer el Apgar a los 5 minutos, vamos a ver si es que hay la presencia de un trauma severo al nacimiento y cómo es el líquido amniótico. Una vez que hemos hecho todo esto, vamos a clasificar. Evaluamos que si el recién nacido presenta uno o más de estos siguientes, si tiene una ruptura prematura de membranas mayor a 12 horas, si hay el madre con flujo genital fétido, si hay antecedentes de reanimación neonatal, o si hay dificultad respiratoria moderada o severa, si hay una cianosis generalizada o palidez intensa, si el peso es menor a 2.000 gramos o mayor a 4.000 gramos, una edad gestacional menor a 35 semanas, si hay malformaciones congénitas mayores o un perímetro cefálico grande, un Apgar menor a 7 a los 5 minutos, una temperatura axilar por debajo de 35,5 o mayor a 38 grados, si hay la existencia de traumas severos durante el nacimiento con alteración de la conciencia y si hay una infección intrauterina, puede ser el VIH o las enfermedades que están dentro del grupo TORCH, por lo que vamos a clasificarlo como condición grave al nacer. ¿Cuál va a ser la conducta? Vamos a administrar oxígeno si tiene la dificultad respiratoria o una cianosis generalizada. No se le va a dar nada por la boca si tiene dificultad respiratoria. Se va a iniciar la primera dosis de antibióticos en caso de rupturas de membranas de mayor a 12 horas o una fiebre materna o si la madre tiene un flujo genital con mal olor. Una vez hecho esto, se le va a referir al hospital. Vamos a mantener al recién nacido abrigado en el trayecto al hospital con el método de canguro. Y si la madre es VIH positivo, se va a restringir la lactancia, sí o sí. Eh, Después, si el neonato tiene alguno de esos signos y además el líquido está también con amniótico, está con meconio, vamos a decir que hay una posible aspiración de meconio. Para esto la conducta va a ser administrar el oxígeno, se le va a iniciar una antibiótico terapia con una primera dosis y se lo va a referir de emergencia a un hospital de mayor complejidad. Sin embargo, si el niño o el neonato tiene un peso entre 2.000 y 2.500 gramos, tiene una edad gestacional menor a 32, entre 32 y 37 semanas, tiene un peso mayor a 3.800 gramos, o si hay fiebre materna, si tiene una dificultad respiratoria leve, o hay antecedentes de riesgo perinatal o un trauma leve, lo vamos a clasificar como una condición del cuidado al nacer. Durante la primera hora del recién nacido se le va a hacer, ¿no?, el apego precoz y la lactancia inmediata. Se lo va a vigilar durante las primeras 24 a 48 horas. Se va a hacer el alojamiento conjunto. Se van a aplicar distintos cuidados esenciales y rutinarios del recién nacido. Se le va a orientar a la madre sobre la lactancia materna exclusiva, cuidados del recién nacido en el hogar y los cuidados para el prematuro o con bajo peso al nacer. Se le va a realizar también el tamizaje para ver si hay las enfermedades congénitas metabólicas. Se lo va a enviar luego a su domicilio junto a la madre una vez que cumple con los criterios de alta y se le va a indicar cuáles son las situaciones de riesgos con las que tiene que volver inmediatamente. Se va a recomendar a la madre que tiene que volver a una consulta de seguimiento a las 24 horas o caso contrario se debe realizar la visita domiciliaria. Sin embargo, si no tiene ninguna de estos antecedentes, vamos a decir que es una condición buena al nacer. La conducta va a ser la misma, se le va a hacer el apego precoz y la lactancia inmediata, se va a hacer una vigilancia al recién nacido de las 24 a 48 horas con el alojamiento conjunto, se van a explicar y aplicar los cuidados esenciales y rutinarios al recién nacido,
Se le va a orientar a la madre sobre la lactancia materna y los cuidados que debe tener y se debe realizar el tamizaje de hipotiroidismo congénito y además de indicar cuándo debe volver inmediatamente. ¿Cómo vamos a hacer el cálculo de la edad gestacional mediante el método de Capurro? Vamos a evaluar signos físicos y características. ¿Qué vamos a evaluar? Forma de la oreja, el pabellón, el tamaño de la glándula mamaria, la formación del pezón, textura de la piel y los pliegues plantares. Si en el pabellón de la oreja es aplanada y sin incurvación, ¿no? O sea que es plano esto, vamos a decir que es 0 puntos. Si, sin embargo, tiene el borde superior parcialmente incurvado, se le va a asignar 8. Si todo el borde está superior incurvado, va a tener un puntaje de 16. Y si el pabellón está totalmente incurvado, va a tener una puntuación de 24. En cuanto al tamaño de la glándula mamaria, si no se palpa, va a ser 0. Si es palpable pero menor a los 5 milímetros, vamos a asignarle 5 puntos. Si es palpable entre 5 y 10 milímetros, le vamos a asignar 10 puntos. Y si es palpable mayor a 10 milímetros, va a tener un puntaje de 15. En cuanto a la formación del pezón, si no es visible o apenas visible y no se visualiza la areola, va a tener un puntaje de 0. Si el diámetro es menor a de 7.5 milímetros y la areola está lisa y chata, va a tener 5 puntos. Si el diámetro es mayor a 7.5 y la areola está punteada, pero el borde no está levantado, va a tener 10 puntos. Y si el diámetro es mayor de 7.5, tenemos la presencia de la areola puntada y el borde está levantado, vamos a asignarle 15 puntos. En cuanto a la textura de la piel, si es muy fina o gelatinosa, 0 puntos. Si es fina y lisa, 5 puntos. Si es más gruesa y hay una discreta descamación superficial, le vamos a asignar 10 puntos. Si es gruesa con grietas superficiales y descamación de las manos y los pies, vamos a asignarle 15 puntos. Y si es gruesa y las grietas son gruesas, profundas y están apergaminadas, le vamos a asignar 20 puntos. Lo mismo con los pliegues plantares. Si no hay pliegues plantares, le vamos a asignar 0. Si hay marcas mal definidas en la mitad anterior, 5 puntos. Si hay marcas bien definidas en la mitad anterior y surcos en la mitad anterior, 10 puntos. Si hay surcos bien delimitados en la mitad anterior, le vamos a asignar 15 puntos. Y si hay surcos en más de la mitad anterior, 20 puntos. Se van a sumar el cálculo de todos estos, el puntaje de cada uno de estos, y se le va a sumar 204. Este puntaje parcial con 204 entre 7 nos va a dar un número de estos. Va a ser posmaduro si la edad gestacional sale por 42 semanas o más. A término si es entre 37 a 41 semanas y prematuro 36 o menos. Por ejemplo, digamos que en la forma de pabellón de la oreja nos ha salido 24. El tamaño de la glándula mamaria está palpable entre 5 y 10 milímetros. 10. Entonces vamos sumando 24 más 10. Más el pezón tiene un diámetro mayor de 7.5. La aureola está punteada y tiene un borde levantado. Estos son 15 puntos. En cuanto a la textura de la piel es más gruesa y discreta con una descamación superficial, entonces son 10 puntos. Y en los surcos de la mitad anterior van a verse los pliegos plantares, eso es 15. El puntaje parcial que nos está dando es de 74. A ese 74 le vamos a sumar los 204 y nos va a dar un resultado de 278. Eso dividido entre 7 nos sale 39.71, entonces 40 semanas, por lo que vamos a poder decir que ese niño, en este ejemplo, es a término. ¿Cuáles son los cuidados esenciales y rutinarios? Debemos lavarnos siempre las manos con agua y jabón antes y después de tocar al recién nacido. Se le va a tener al recién nacido activo y con llanto enérgico
y se le va a colocar sobre el abdomen de la madre. Esto haciendo el apego precoz. Luego de 2 a 3 minutos se va a esperar el que deje de tener las pulsaciones al cordón umbilical. Posterior a eso se va a proceder a la ligación y al corte del mismo con un instrumento esterilizado. Caso contrario, si la madre es VIH positivo, se va a hacer el pinzamiento precoz del cordón umbilical. Posterior a ello se va a esperar a que deje de pulsar el cordón y se va a proceder al cortado del mismo. El, si la madre es VIH positivo, se va a hacer una lactancia complementaria, no va a recibir lactancia materna exclusiva. Se le va a enseñar a la madre la posición correcta y el buen agarre y la buena succión para la lactancia materna. Se los va a mantener a la madre y al recién nacido juntos en contacto piel a piel, sobre todo en la primera hora después del nacimiento. Y después se va a proceder a colocar el antibiótico oftálmico en ambos ojos, en este caso el sulfato de gentamicina, en ungüento al 0.3%. Se le va a administrar vitamina K, 1 miligramo, 0,5 miligramos si es que el recién nacido pesa menos de 1500 gramos. En la forma de aplicar la vitamina K va a ser intramuscular en el tercio superior externo del muslo. Se va a examinar al bebé en un ambiente templado. Se va a tomar y registrar la temperatura axilar. Se va a pesar al recién nacido. Se va a medir la longitud, el perímetro cefálico, torácico y abdominal. Se va a administrar la vacuna de la BCG de forma intradérmica en una dosis única de 0.1 ml y se va a registrar en el cartón perinatal. Se va a realizar el tamizaje de enfermedades congénitas del metabolismo. Se va a enseñar a la madre cómo mantener limpio y seco el cordón umbilical sin necesidad de colocar otra sustancia. Se va a esperar 24 horas después del nacimiento para darle al recién nacido su primer baño y se debe asegurar de que el bebé debe permanecer junto con su mamá. ¿Cómo se va a hacer este tamizaje de enfermedades congénitas del metabolismo? Este se tiene que realizar entre el tercer y el quinto día de vida. Se van a anotar todos los datos en la tarjeta antes de tomar la muestra. Se tiene que calentar el talón durante 2 o 3 minutos en agua tibia a 41 grados o mediante un suave masaje. Se va a limpiar el área del talón, como vemos aquí en esta parte tenemos que dibujar una V imaginaria entre el espacio entre el cuarto y el quinto dedo y la mitad del primer dedo y se va a hacer una V. Las partes externas no se va a tomar y el pinchazo se va a realizar en la porción inferior del talón. Se va a puncionar en las partes laterales en una de las partes laterales del talón. Se va a limpiar la primera gota de sangre con gasa estéril, luego se va a dejar caer la gota de sangre sobre un círculo de la tarjeta que es el papel filtro, pero tenemos que tomar en cuenta que ambas carillas tienen que estar impregnadas. No se tiene que tocar el papel con la mano o con cualquier solución. Entonces, nuevamente, hacemos el dibujo imaginario de la B, hacemos la limpieza del talón y en las partes laterales vamos a proceder a hacer el pinchado. Y vamos a dejar que vaya cayendo la gota sobre la tarjeta sin que toque otra superficie ni otra sustancia, solamente la sangre del bebé. Vamos a dejar que luego este papel seque sobre una superficie plana por 3 horas. Se va a guardar y se va a almacenar la muestra en un sobre de papel protegida de la luz directa en papel aluminio a temperatura de refrigeración por un periodo que no sobrepase las 8 semanas. Posterior a ello se van a enviar las muestras debidamente etiquetadas para el laboratorio de tamizaje. En caso de que la madre sea Chagas positivo, se va a hacer la aplicación del manual de Chagas. ¿Qué es lo que vamos a buscar en el tamizaje de las enfermedades congénitas del metabolismo? Si hay la presencia de hipotiroidismo congénito, una fenilcetonuria, fibrosis quística, la hiperplasia suprarrenal congénita. Además, hay que tomar en cuenta que si la prueba de tamizaje se tiene que realizar entre el tercer y el quinto día de vida,
pero al segundo día, después del nacimiento, la madre y el recién nacido son dados de alta y nosotros percibimos de que posiblemente no vayan a volver a la consulta y sea un caso perdido, por así decirlo, se le tiene que tomar en el día que se le está dando de alta la muestra. ¿Cuál es la vigilancia que se tiene que hacer en el recién nacido en el establecimiento de salud durante las 24 a 48 horas de vida? Si tiene una condición buena al nacer, se le va a vigilar cada hora. ¿Cómo va a ser esta vigilancia? A través de la temperatura, verificando si tiene hipotermia o hipertermia, en este caso fiebre, la coloración de la piel, si está cianótico o pálido, ver si presenta dificultad respiratoria con la escala de Silverman-Andersen, si hay problemas de alimentación como un mal agarre, una succión débil o no mama, si hay la presencia de sangrado del cordón umbilical, las deposiciones, si hay la ausencia de eliminación del meconio. Si el recién nacido presenta una de estos signos, se va a atender según el protocolo y se va a referirlo en caso de emergencia si no presenta una mejora posterior a la estabilización. En cuanto al manejo que se tiene que tener el personal de salud, es que durante la permanencia de la madre y el recién nacido, en el establecimiento de salud se debe enseñar a la madre la posición correcta de ambos para el agarre y la succión para poder tener una lactancia materna exitosa. Después, se debe vigilar cada 2 horas en caso de que pueda presentar hipotermia o fiebre. Si también en cuanto a la coloración de la piel, si hay cianosis o si tiene palidez. Si presenta dificultad respiratoria a través de la evaluación de la escala de Silverman-Andersen, los problemas de alimentación, si tiene una succión débil o no mama, y además si hay sangrado del cordón. Una vez esto, pueden ser enviados al hogar con el criterio de alta, sobre todo si en los 4 últimos controles que se han realizado cada 2 horas presentan lo siguiente. Mantiene una temperatura axilar en los varones entre 36.5 y 37.5. La piel está rosada, no presenta ningún signo de dificultad respiratoria, además de que succiona bien, presenta diuresis y evacuaciones intestinales y además no tiene otros problemas. Por lo tanto, se le va a hacer el control luego posterior del alta y en el establecimiento de salud o, caso según corresponda, se le puede hacer la visita domiciliaria. ¿Cómo se va a orientar a la madre para la lactancia materna inmediata y exclusiva? Tiene que darle el calostro. El calostro es la primera leche que se va a producir hasta los 3 días posterior del parto. Este se va a producir en poca cantidad, pero es suficiente para la alimentación del recién nacido. El calostro va a proteger contra infecciones respiratorias e intestinales, va a ser también como un factor protector contra las alergias, va a ayudarle a eliminar el meconio, ayuda a prevenir la ictericia, además de que exista y empiece la maduración intestinal. Para dar solamente la leche materna, esta va a incrementar su producción a partir del tercer día después del parto y va a ser suficiente para la alimentación del recién nacido hasta que cumpla los 6 meses de edad. Las ventajas que tiene es que tiene nutrientes adecuados y que estos son fácilmente digeribles. Va a proteger contra infecciones respiratorias e intestinales. Está lista para su administración, además es de bajo costo y accesible. Favorece el vínculo entre madre e hijo. Ayuda a retrasar parcialmente un nuevo embarazo. Protege tanto la salud del bebé como de la madre. Para ello, la madre no tiene que hacer el uso de la mamadera o del biberón para dar la leche materna, tampoco el uso de los chupones o chupetes, ya que van a alterar el patrón de succión del bebé y además pueden provocar infecciones. Para la condición de la madre, tiene que haber una madre relajada y tranquila, se le va a ubicar en una posición cómoda para ella, se le va a mostrar a la madre cómo debe sostener al recién nacido durante la lactancia. La posición
tiene que el oído, el hombro y la cabeza del recién nacido tienen que estar en una misma línea. El cuerpo del recién nacido tiene que estar pegado al cuerpo de la madre. La nariz del bebé frente al pezón. La madre debe sostener todo el cuerpo del recién nacido y no solamente los hombros. Se tiene que indicar que la madre tiene que aproximar el pecho cuando el recién nacido abra bien la boca y debe introducir hasta la parte de la areola. Para el agarre, la madre con la mano agarra el pecho en forma de C, va a rozar con el pezón los labios del recién nacido para que abra la boca, va a acercar el pecho rápidamente al recién nacido y no el pecho al recién nacido. ¿Cómo vamos a observar los signos de buen agarre? El recién nacido va a tocar la mama o el pecho con el mentón. Tiene la boca bien abierta. Tiene el labio inferior volteado hacia afuera o vertido. Se ve más la areola por encima de la boca que por debajo. Para la succión, las mejillas van a estar llenas. La succión es lenta y además que se escuchan los sonidos de deglución. ¿Cómo se va a realizar la extracción de la leche? Si la madre es VIH positivo, no se le va a dar la lactancia materna exclusiva. En su lugar, el recién nacido va a recibir sucedáneos de la leche. ¿Cómo va a ser la alimentación del recién nacido? Se le va a orientar a la madre para que ofrezca la lactancia materna exclusiva. No debe recibir ningún otro líquido como agua, mates o jugos. No leches artificiales, tampoco el uso de biberones. Además, el recién nacido tiene que tomar el pecho las veces que quiera, al menos 10 veces en 24 horas. No es de que se le tiene que inculcar un horario fijo y que si llora se lo tiene que dejar para que pueda dejar de, para que no sea dependiente de la mamá. Eso está mal. Al bebé se le va a dar según la demanda. Si llora, se le da pecho. Si quiere pecho, va a tomar. ¿Cómo se va a hacer el cuidado del cordón umbilical? No se va a colocar ninguna sustancia sobre el cordón umbilical, ya sean estas cremas, medicamentos, mercurio, alcohol iodado, entre otros. Se le va a vestir con ropa suelta para que el cordón umbilical esté libre. Si el cordón está sucio, se debe lavar el cordón con agua limpia y jabón. Luego se debe secar de forma cuidadosa. No se va a utilizar apósitos, gasas ni fajas o ningún otro polvo que vaya a cubrirlo, ni con el pañal. No se debe manipular el cordón sin necesidad. Se debe vigilar si el cordón presenta una coloración rojiza o supuración o además tiene mal olor. Dentro de los cuidados de los ojos, se debe lavar las manos antes de manipular al recién nacido. Si es necesario, se va a limpiar los ojos con un paño limpio hacia la parte externa de cada ojo. Se debe vigilar si aparece un enrojecimiento o si hay la presencia de secreción purulenta en los ojos. Se le va a recomendar a la madre estas van a ser las señales de peligro. No puede mamar o mama mal, vomita todo lo que mama, tiene calentura o se pone frío, respira mal, se mueve poco o se ve mal, vale decir que está en un estado letárgico. Hay una secreción purulenta en los ojos o en el ombligo, hay la presencia de sangre en las heces fecales, está irritable, si presenta ictericia, es decir, se pone amarillo o cianosis, si se pone azul o morado. Y en el caso de la madre con VIH positivo, el recién nacido va a recibir sucedáneos de la leche. ¿Cómo se va a prevenir la hipotermia o el enfriamiento? Se debe vestir y abrigar al recién nacido, mantener la temperatura de la habitación caliente sin corrientes de aire, se debe cubrir la cabeza del recién nacido con una gorra. Si el recién nacido es menor a 37 semanas o pesa menos de 2.500 gramos o está frío, se lo debe colocar en contacto de piel a piel con la madre usando la técnica de canguro. El recién nacido debe dormir con la madre. Se debe evitar el contacto del recién nacido con superficies frías y no se lo tiene que bañar durante las 24 horas, las primeras 24 horas de vida. ¿Cuáles son las recomendaciones para la técnica canguro? La técnica canguro lo puede realizar tanto la mamá o el papá o cualquier otro familiar para involucrar dentro del cuidado del recién nacido. Esto es ideal para evitar que el recién nacido se enfríe o para calentarlo cuando está hipotérmico.
Este método de la técnica de canguro es recomendado para los recién nacidos prematuros o con bajo peso, además para la referencia al hospital. ¿Cómo se realiza esta técnica de canguro? El recién nacido debe vestir gorra, medias, mitones y pañal. Debe ser colocados entre los senos de la madre, el pecho del padre u otra persona en posición vertical, con las piernas y los brazos abiertos en posición de rana. Debe apoyar su mejilla en el tórax de la madre y mirar de frente a uno de sus senos. Debe estar cubierto con la misma ropa de la madre o del padre. Debe estar asegurado a la madre y al padre para mantener el contacto permanente de piel a piel. Debe cambiarse la posición de la cabeza hacia el otro seno después de cada mamada. Se tiene que recomendar y aconsejar que la madre no tiene que entrar en contacto con sustancias tóxicas como los agroquímicos, los pesticidas, el humo de guía de la dinamita, entre otros. El método de la madre canguro, esto hay las evidencias científicas de que no solamente va a mejorar la sobrevivencia de los bebés prematuros, sino que también ayuda en la formación cerebral, emocional y psicológica del niño y de la familia. Esto se va a promover el contacto de piel a piel entre la madre y el niño por lo menos 24 horas al día, sobre todo después del nacimiento, a través de la colocación en estricta posición vertical entre los senos de la madre y debajo de la ropa. ¿Cuáles van a ser los beneficios de este método de canguro? La técnica de canguro se va a utilizar un soporte elástico de tela, puede ser de algodón o de fibra sintética elástica, que va a permitir al proveedor de la posición relajarse y dormir mientras el niño se mantiene y de forma segura en la posición de canguro. Además, esta va a ayudar a que el niño no se asfixie durante el cambio de posición, en la flexión o hiperextensión del cuello. Sobre todo esto es importante ya que debido a la hipotonía que a veces pueden presentar los niños prematuros, sin este apoyo pueden producir apneas obstructivas posicionales. ¿Cuáles van a ser los beneficios? Va a regular el ritmo cardíaco y respiratorio del recién nacido, va a mantener la temperatura corporal del bebé, proporciona una mayor calidad en el sueño del bebé, va a disminuir la frecuencia de las infecciones, va a desarrollar de forma precoz la función de succión, por la cual esta va a favorecer la lactancia, va a disminuir el riesgo de muerte y el tiempo de hospitalización, permite la referencia de bebés que requieren también hospitalización. ¿Cuáles van a ser los cuidados para evitar que se enfríen? Se le va a enseñar a la madre, al padre y a la familia la técnica canguro. Esto va a promover de que el niño permanezca preferentemente con la madre en caso necesario y junto al padre. Va a mantener al bebé abrigado con gorro, con mantillas, incluso en los lugares cálidos. Deben evitar lugares donde haya corrientes de aire y las ventanas deben permanecer cerradas. El baño tiene que ser con agua tibia y tiene que ser secado inmediatamente. Para prevenir infecciones y cuidados con la piel, se deben lavar las manos antes de tocar al bebé, antes de comer y luego de entrar al baño. Se debe mantener el cordón umbilical seco y limpio y además mantener el área anogenital limpia. En cuanto al apoyo con la lactancia materna, la madre al recién nacido solamente tiene que dar la leche materna. Solo en casos necesarios se va a emplear la alimentación con un vaso para la administración de la leche materna. Se debe apoyar y que practiquen las técnicas de posición, agarre y succión para que la lactancia materna sea exitosa. Y el control por el personal de salud debe ser por lo menos una vez a la semana durante el primer mes de vida, ya sea en el hogar o en el establecimiento de salud. En la atención al menor de 7 días que es llevado al establecimiento de salud es el siguiente flujograma. Ingresa el menor de 7 días al establecimiento de salud. Se tiene que identificar. Se va a solicitar y revisar el carnet perinatal y el carnet de salud infantil. Se va a tomar y registrar la longitud, el peso y el perímetro cefálico. Se va a registrar la temperatura axilar y se va a llenar la hoja de atención sistematizada para el menor de 7 días.
Se va a determinar si hay infección bacteriana, si esta es grave, si es una infección ocular grave, una infección bacteriana local o si no hay infección bacteriana. Se debe determinar si tiene ictericia neonatal, si es una ictericia grave, moderada o leve. Además, se debe determinar si tiene infección bacteriana. Esto si tiene problemas de alimentación o bajo peso, tiene un peso muy bajo, y si no hay problemas de alimentación y tampoco si no tiene bajo peso. Una vez determinados estos problemas, se va a hacer un tratamiento, se va a referir en caso sea necesario, según las normas de estabilización y transporte, antibiótico-terapia antes de la referencia y el tratamiento de las infecciones locales. Además de la promoción y prevención, se va a ver de que haya una lactancia materna exclusiva, una promoción de los cuidados del hogar. Si no ha recibido la vacuna de la BCG, se le debe colocar. Se debe verificar si se ha realizado el tamizaje neonatal y la prueba de Chagas. Si se han hecho su consulta de control, cuándo deben volver de inmediato o si hay otros problemas. Además que en el Código de Niño y Adolescente, según la Ley 548, en su artículo 16, el niña y adolescente tienen derecho a la vida, que comprende el derecho a vivir en condiciones que garanticen para toda niña o niño o adolescente una existencia digna. Se va a determinar si el recién nacido tiene infección bacteriana. Se va a preguntar si ha tenido convulsiones, puede mamar y succionar, o vomita todo lo que mama, o si tiene sangre en las heces. Se va a observar y determinar si tiene dificultad para respirar. Se va a contar la frecuencia respiratoria en un minuto. Repetir si el recuento es muy alto o bajo. Tiraje subcortal severo. Si hay presencia de aleteo nasal o quejido expiratorio. Pero para poder evaluar todo eso, el bebé tiene que estar tranquilo. También se debe determinar si es que hay la fontanela volvada, si está irritable o el ombligo está enrojecido con supuración. Además, si el enrojecimiento se va a extender a la piel. eh, si hay la temperatura axilar y hay la presencia de fiebre mayor a 38 grados. Si hay determinar la coloración de la piel, si está con cianosis, si está con palidez. Si hay pústulas en la piel, si son 10 o más, si son menos de 10, el estado de conciencia para ver si está letárgico, inconsciente o hipoactivo, la secreción ocular con o sin hinchazón de los párpados y además del peso. Vamos a ver si la respiración es rápida cuando vemos y contabilizamos cuando es por más de 60 o más por minuto y una respiración lenta de 30 o menos por minuto. Vamos a evaluar. Si tiene convulsiones, no puede mamar o succionar, vomita todo lo que mama, tiene sangres en las heces, tiene una respiración lenta o rápida, un tiraje subcostal severo, un aleteo nasal con un quejido expiratorio, una fontanela abombada, una fiebre con temperatura axilar mayor a 38 grados, o si está muy caliente al tacto, si hay hipotermia y la temperatura axilar es menor a 35.5, si está muy frío al tacto, eh, tiene una cianosis generalizada o palidez intensa, pústulas en la piel, en 10 o más, si está letárgico, inconsciente o hipoactivo y un peso menor a 2000 gramos, vamos a decir que es una infección bacteriana grave. Se le va a administrar oxígeno si hay la dificultad respiratoria o cianosis generalizada. Se va a administrar la primera dosis de antibióticos por vía intramuscular y se lo va a referir al hospital. Si aparte tiene una secreción ocular con hinchazón de los párpados, vamos a decir que es una infección ocular grave. Se le va a administrar la primera dosis de antibiótico por vía intramuscular y se va a referir de emergencia al hospital. Si presenta solamente un ombligo enrojecido con supuración, pústulas en la piel que van a ser menos de 10, una secreción ocular sin hinchazón de los párpados, vamos a decir que es una infección bacteriana local. Se van a hacer las indicaciones de cuidado en el hogar de infección neonatal.
En caso de que se observe secreción ocular, se le va a administrar antibiótico oftálmico y se le va a orientar a la madre sobre la lactancia materna exclusiva. Si no presenta ninguno de esos signos, vamos a decir que sin infección bacteriana, se le va a orientar a la madre sobre la lactancia materna exclusiva, los cuidados del recién nacido, se va a verificar las vacunas y cuándo tiene que volver inmediatamente. Se va a recomendar que vuelva a la consulta de atención según el cronograma. En cuanto a este cronograma, el manual del continuo de la vida ha sido elaborado en conjunto a la atención integral y la prevalencia de las enfermedades de la infancia, el IEPI. Se va a determinar si tiene ictericia neonatal. No, esto si la mamá o el personal de salud se observa la presencia de ictericia. Pero se debe preguntar, ¿desde cuándo está ictérico? ¿Lloró o respiró inmediatamente al nacer? ¿Tiene antecedentes de reanimación neonatal? ¿Ha tenido deposiciones? ¿Cuántas veces al día? ¿Está orinando? ¿Cuántas veces orina? ¿Y cuánto ha pesado al nacer? Vamos a observar y vamos a determinar las zonas de ictericia, el estado de conciencia, si está letárgico o irritable. Vamos a determinar el peso actual y la edad gestacional, si hay la presencia de hematomas en cualquier parte del cuerpo y el estado de hidratación. Si vemos que la ictericia llega a las zonas 4 o 5 de Kramer y uno o más de los siguientes, como tiene un inicio de la ictericia antes de las 24 horas de vida, si está letárgico o irritable, no lloró, no respiró inmediatamente al nacer, tiene antecedentes de reanimación neonatal, hay la ausencia de deposiciones desde el nacimiento, hay la ausencia de micción, además, un peso menor a 2.500 gramos y menor a 37 semanas de la edad gestacional, vamos a decir que es ictericia grave. Por lo tanto, se le debe referir de emergencia al hospital. Sin embargo, si presenta solamente un ombligo enrojecido con supuración y una ictericia que llega hasta la zona 3, incluyendo la zona 1 y 2, y además de que tiene hematomas en cualquier parte del cuerpo y no tiene otras señales de ictericia grave, solamente se lo va a clasificar como ictericia. Se le va a indicar a la madre que debe darle el pecho a demanda y exclusiva sobre los cuidados que tiene que tener el recién nacido del hogar, cuándo debe volver de inmediato y que tiene que tener una visita de seguimiento posterior al día después. ¿Cómo son estas zonas de Kramer? La zona 1 vamos a ver que hay una afectación solamente de ictericia en cabeza y cuello y las bilirrubinas van a ser mayores o igual a 6 miligramos por decilitro. La ictericia que va a ser de la zona 2 va a ser hasta el ombligo y la bilirrubina va a ser mayor o igual a 9 miligramos por decilitro. La zona 3 va a ser la ictericia que llega hasta las rodillas, el que va a ser igual o mayor a 12 miligramos por decilitro. La zona 4 que va a llegar hasta los tobillos y las bilirrubinas van a ser por encima de 15 miligramos por decilitro. Y la zona 5 que hay una afectación de las palmas y las plantas y el valor de la bilirrubina va a ser mayor a 18 miligramos por decilitro. Para determinar si tiene problemas de alimentación o bajo peso, se va a preguntar si recién nacido es alimentado con leche materna. Si la respuesta es sí, ¿cuántas veces en 24 horas? Se le va a preguntar si recibe otros líquidos. Si la respuesta es sí, ¿cuáles y con qué frecuencia? ¿Y qué utiliza para darle los otros líquidos? Se tiene que evaluar el amamantamiento también del recién nacido, ¿no? Si amamanta correctamente, no necesita ser referido al hospital. Si está siendo amamantado menos de 10 veces en 24 horas, si está recibiendo cualquier otro líquido, tiene que ser, o si pesa entre 2.000 y 2.500 gramos. Además, se tiene que verificar si el recién nacido no recibió lactancia durante la última hora y pedirle a la madre que le dé el pecho. Se debe observar el amamantamiento durante 4 minutos.
Si el recién nacido recibió lactancia durante la última hora, preguntarle a la madre si puede esperar y pedirle que avise cuando el recién nacido quiera tomar el pecho otra vez. Verificar si tiene la nariz obstruida, ya que puede dificultar eso el amamantamiento. Y vamos a ver, según esto, evaluamos si el peso es menor a 2000 gramos, vamos a clasificar como un bajo peso grave y se debe referir inmediatamente al hospital. Si el peso es de 2000 a 2500 gramos y además se alimenta con el pecho menos de 10 veces en 24 horas, recibe otros líquidos, no es amamantado en posición correcta y no tiene buen agarre, y además no recibe el seno materno o leche materna, tiene una moniliasis oral, que van a ser las úlceras o placas blancas en la boca, es alimentado con biberón y recibe chupón, vamos a decir que tiene problemas de alimentación y bajo peso. Se va a recomendar a la madre que le dé el pecho las veces que el recién nacido quiera, por lo menos 10 veces en 24 horas. Si el recién nacido no agarra bien o no mama bien, se tiene que enseñar a la madre la posición y el agarre correcto. Se va a recomendar que el niño tiene que recibir lactancia materna exclusiva. Si tiene candidiasis oral, se debe enseñar cómo debe tratarlo en el hogar. Se va a orientar sobre los cuidados del recién nacido en el hogar y se le debe indicar cuándo debe volver de inmediato. Si, sin embargo, el bebé tiene un peso mayor a 2500 gramos, vamos a decir que no hay ningún problema de alimentación y tampoco no tiene ni bajo peso. Se le va a hacer todas las recomendaciones necesarias sobre la lactancia materna, los cuidados en el recién hogar, se van a verificar las vacunas y cuándo debe volver de forma inmediata. ¿Cómo vamos a verificar esos antecedentes? La BCG va a ser la vacuna que va a prevenir la tuberculosis, sobre todo la tuberculosis miliar y la meningia. Se debe aplicar en el recién nacido durante el primer mes de vida y la dosis tiene que ser 0.1 ml por vía intradérmica. También se va a evaluar si hay la presencia de malformaciones congénitas, si hay un trauma al nacer, lesiones cutáneas, si la madre es VIH positivo, si hay antecedentes de sífilis materna o una madre con enfermedad de Chagas o otras que pueda referir la madre. ¿Cuál va a ser el algoritmo para tener una buena comunicación con la madre? Preguntar, escuchar, elogiar, aconsejar y verificar que la madre entendió. Esto nos va a garantizar que vamos a tener una buena comunicación con la madre y que va a hacer todas las recomendaciones que le vamos a brindar, va a llevarlo al pie de la letra. Además, tenemos que recordar que la base de una buena de comunicación es el respeto hacia la persona y a sus costumbres. ¿Cuáles van a ser los cuidados para el hogar en caso de infecciones locales? Se tiene que, para infecciones de la piel por las pústulas o infecciones del ombligo, la madre o el cuidador debe lavarse las manos antes y después de atender al recién nacido. Se debe lavar la zona suavemente con agua limpia y jabón para limpiar el pus y retirar las costras. Se debe secar la zona con una toalla o paños limpios y en caso de infección del ombligo, se debe limpiar con una gasa y un paño limpio empapado en alcohol 3 veces al día durante 5 días. No debe ser cubierto con faja. Para tratar la secreción ocular o en este caso la conjuntivitis, se debe lavar las manos después, antes y después de atender al recién nacido, usar un paño y aguas limpias para retirar la secreción de cada ojo. Deben recordar que la limpieza de cada ojo debe ser realizada de adentro hacia afuera. Se van a aplicar los antibióticos oculares en ambos ojos con una solución oftálmica de cloranfenicol, una gota en cada ojo cada 4 horas por 7 días. Para tratar la candidiasis oral o las úlceras placas o blancas en la boca, la madre y el cuidador deben lavarse las manos antes y después de atender al recién nacido, limpiar la boca con un paño suave enrollado en un dedo y humedecido con agua bicarbonatada antes de aplicar la nistatina. El, aplicar la nistatina en una suspensión de 100.000 unidades internacionales por ml. Se debe aplicar en la boca del niño 1 ml empleando el gotero 4 veces al día durante 5 días. Y para ello se debe también suspender el uso de chupetes y artículos parecidos. Para preparar esta agua bicarbonatada se debe preparar con un vaso de 200 ml de agua limpia
y se debe disolver una cucharilla de bicarbonato. Para tratar el pezón de la madre en caso de enrojecimiento, escozor y dolor, se debe utilizar nistatina en crema de 100.000 unidades internacionales por gramo. Se debe aplicar en los pezones 4 veces al día después de las mamadas y se debe continuar con la aplicación del mismo hasta que cumpla los 7 días. ¿Cuáles son estas normas de estabilización antes y durante el transporte del recién nacido a menor de 2 meses hacia el hospital? Para prevenir y tratar la hipotermia se debe colocar al recién nacido o neonato el gorro, pañal, medias y se tiene que poner en contacto de piel a piel a través de la técnica de canguro. Se debe envolver al recién nacido con paños limpios, tibios y secos, incluyendo la cabeza a través de colocación del gorrito. Y en el caso de no utilizar la técnica de canguro porque se está realizando la reanimación neonatal, o por exposición de vísceras, en este caso por la gastrosquisis o el onfalocele. Para prevenir y tratar la hipoglicemia se debe dar una leche materna con dextrosa 5% o agua azucarada por vía oral o sonda orogástrica, 50 ml administrados lentamente. En caso de emergencia se debe colocar media cucharilla, 2.5 gramos de azúcar corriente humedecida debajo de la lengua del recién nacido para la absorción sublingual. Además, si existe el personal capacitado, se debe canalizar una vía periférica con solución intravenosa con dextrosa al 10%, estos 100 ml a 12 microgotas por minuto. Se debe mantener la vía aérea respiratoria permeable y con una oxigenación adecuada. Para ello se va a hacer la aspiración de las secreciones, primero la boca y luego la nariz, y se va a garantizar la posición adecuada. Se va a administrar oxígeno a flujo libre por catéter nasal, no más de 0.5 litros por minuto. En cuanto al apoyo cardiocirculatorio, se van a realizar las maniobras de reanimación neonatal en caso de paro respiratorio o paro cardíaco. Se debe dar la primera dosis de antibiótico por vía intramuscular según la clasificación y además dentro de los otros cuidados importantes, se tiene que ver la distensión abdominal, si hay distensión abdominal. Se va a colocar una sonda orogástrica nueva, por ejemplo, una sonda Nelaton de número 10 y se va a dejar abierto. Si hay dificultad respiratoria durante el transporte, se va a referir con una sonda orogástrica nueva abierta y se va a administrar oxígeno. Si hay una malformación con exposición de las vísceras, estas van a ser envueltas con compresas mojadas con solución fisiológica. En cuanto a fractura o trauma, se va a inmovilizar el área afectada. ¿Cómo va a ser la aplicación de esta antibioterapia, sobre todo la primera dosis? Va a ser colocado en posición en el tercio externo superior del muslo por vía intramuscular. La gentamicina se va a dar una dosis de 4 miligramos por kilogramo dosis y se va a diluir 2 ml en 20 miligramos y 1 ml en 10. Si el niño pesa entre 2 a 2.9 kilogramos, se le va a administrar 0.8 ml. Si pesa de 3 a 3.9 kilogramos, 1.2 ml. Si pesa entre 4 o 4.900, 1.6 ml. Y si pesa entre 5 y 6 kilogramos, 2 ml. Si la gentamicina va a ser diluida con agua destilada, se va a administrar la misma dosis. La ampicilina, que viene la dosis que es de 50 miligramos por kilogramo dosis, se va a diluir con 5 ml de agua destilada y se le va a administrar 0.5 ml a los niños de 2 a 2 kilos 900, de 3 a 3.900 0.8 ml, de 4 a 4.9 1 ml y de 5 a 6 kilogramos 1.3 ml. Si no hay gentamicina ni ampicilina en el centro de salud, se le va a administrar ceftriaxona. Se va a diluir el frasco de 1 gramo con 5 ml y la dosis de la ceftriaxona es de 100 miligramos por kilogramo peso. Si el niño pesa de 2 a 2,9 kilogramos, se le va a administrar 1 ml de forma intramuscular. De 3 a 3.900, 1.5 ml.
de 4 a 4,900, 2 ml, y si pesa entre 5 y 6 kilogramos, 2,5 ml. Se va a referir inmediatamente y se va a continuar con la administración de antibióticos. Para la gentamicina y la ampicilina se va a repetir la dosis cada 24 horas, de la gentamicina y de la ampicilina cada 12, hasta hacer la referencia. Si el recién nacido tiene un peso menor a 2 kilogramos, va a ser referido inmediatamente luego de la aplicación de una dosis de antibiótico. Se debe reevaluar al recién nacido diariamente durante el tratamiento en caso de demora o rechazo del familiar para la referencia, pese a la insistencia del personal. Si tiene una clasificación de infección ocular grave, además del antibiótico intramuscular, se debe realizar la limpieza frecuente de ambos ojos. Y la administración de dosis excesivas de antibióticos al recién nacido puede generar un daño renal. ¿Cuándo deben volver? Si hay una ictericia moderada, si hay una infección bacteriana local, ¿no? Cada 2 días, si tiene problemas de limitación o candidiasis, una ictericia leve cada 2 días, tiene que volver cada día en una ictericia moderada. Si tiene una condición buena al nacer cada 2 días, si tiene un bajo peso cada 2 días, después por cada semana durante el primer mes. Si no hay inflorescencia de infección ni problemas de alimentación, según el cronograma, que por lo menos tiene que hacer 3 controles durante el primer mes de vida. ¿Cuándo tiene que volver de inmediato? Si tiene un mal agarre, mama mal o no puede mamar. Si vomita todo lo que mama. Si tiene fiebre o hipotermia. Si respira mal. Si se mueve poco o se ve mal. Si está letárgico. Si convulsiona. Si hay secreción purulenta en los ojos o en el ombligo. Sangre en las heces fecales. Se torna irritable y además presenta coloración amarilla o morada de la piel. ¿Cómo va a ser el cronograma perdón, si la madre es VIH positivo, se debe recomendar a la madre la determinación de la carga viral en el recién nacido a las 48 horas de vida y luego a los 2 meses. El cronograma de control al recién nacido, si el bebé ha nacido en el hogar, el primer control tiene que ser durante las primeras 24 horas de vida, entre 1 a los 2 días pospartos. El segundo control al tercer día de vida, entre el tercer y sexto día de posparto. El tercer control durante la semana de vida, segunda semana de vida, a los 10 días, esto entre el séptimo y el decimotercero día posparto. Y además de que en cada control se debe llenar la hoja de sistematización para la madre y el recién nacido. Si el bebé ha nacido en el establecimiento de salud, el primer control va a ser al segundo día del alta del establecimiento de salud y el control posterior durante la segunda semana de vida, preferentemente a los 10 días. Si el recién nacido no es llevado al establecimiento de salud para el control después del nacimiento, se debe realizar una visita al hogar. Y para realizar el control se deben aplicar los cuadros de procedimientos que correspondan a la edad del niño. ¿Cuáles son las recomendaciones y la revaluación del menor de 7 días? Si tiene una infección bacteriana local, después de los 2 días se debe examinar el ombligo. ¿Está enrojecido o presenta supuración? Esta se extiende a la piel. Se van a examinar las pústulas, son 10 o más. Se van a examinar los ojos y si existe secreción o hinchazón de los párpados. Vamos a ver que los signos de infección bacteriana local continúan o han empeorado, deben ser referidos al hospital según las normas de estabilización en transporte. Si los signos de infección de bacteriana local han disminuido, se va a recomendar a la madre que continúe con el tratamiento y vuelva al control en 2 días. Si los signos de la infección bacteriana local han desaparecido, se va a recomendar a que la madre continúe con el tratamiento hasta completar los 5 días de tratamiento. En cuanto a los problemas de alimentación, después de 2 días se debe preguntar si hay problemas nuevamente después de la primera consulta. Si hay un nuevo problema o si persiste, debe volver nuevamente al centro de salud. Tiene que solicitársele que venga nuevamente en 2 días. Si no hay mejoría en los 2 días después de la consulta de control, se debe referir al hospital. Si la madre por
cualquier circunstancia se separa del bebé, se debe orientar sobre la extracción de la leche, además de observar la moniliasis o candidiasis. Si continúa o ha empeorado, se debe referir al hospital y si está disminuido, se va a continuar con el tratamiento hasta completar los 5 días. En el caso de la ictericia, después de un día, se va a preguntar si el recién nacido mama y succiona bien, si ha tenido deposiciones, cuántas veces y además si orina. Si tenía hematomas, han aumentado y además de observar el color de la piel. Si la ictericia o los hematomas han aumentado y además no mama y no tiene deposiciones, se debe referir al hospital. Si la ictericia continúa igual, se debe recomendar a la madre que vuelva para el control en un día. Si la ictericia ha disminuido, se debe recomendar a que vuelva al control en 2 días. Si la ictericia ha desaparecido, se va a recomendar que debe regresar a la consulta de atención integral según el cronograma. Si los problemas son de bajo peso, se va a verificar que las técnicas de amamantamiento sean las correctas y se va a proporcionar ayuda práctica. Se le va a referir a un grupo de apoyo para la lactancia materna. Se va a averiguar si el niño se alimenta bien a través del seno materno, se va a tomar la temperatura y se va a preguntar si el recién nacido se enfría en la casa o si presenta fiebre. Se va a pesar al niño y se va a comparar con el peso anterior de la consulta. Si el peso incrementó 40 gramos o más, se va a elogiar a la madre y se va a estimular para que continúe con la lactancia materna exclusiva. Si el peso no incrementó en 40 gramos, no se alimenta bien, además tiene fiebre o hipotermia, se va a referir de forma inmediata al hospital. Estas son las hojas de atención sistematizada, donde se va a colocar los datos del recién nacido, el peso, la talla, la temperatura. Se va a preguntar y evaluar, ¿no? Si ha habido esa ruptura prematura de las 12 horas, si presenta fiebre, si hay flujo genital con mal olor, si hubo meconio en el líquido amniótico y si el recién nacido ha sido reanimado empleando maniobras de reanimación neonatal. Se va a verificar y observar, ¿no? Determinar y observar. La dificultad respiratoria se va a notar en los puntos que son ahí, la coloración de la piel, si hay una cianosis, si hay palidez, si hay la presencia de malformaciones, se va a notar el peso y la edad gestacional según el método de Capurro. Se va a clasificar y se va a tratar. Lo mismo que el cuadro de atención, ¿no? Algunos comentarios y para cuándo tiene que volver para el control de seguimiento y la firma del personal que está atendiéndolo. El menor de 7 años, las mismas preguntas que nos hacemos en los cuadros, ¿no? Si ha convulsionado, si tiene problemas para mamar o succionar, si vomita todo lo que mama, si tiene sangre en las heces, si la frecuencia respiratoria es mayor a 60 o menor a 30, si tiene dificultad para respirar, si está irritable, si hay presencia de sus signos de infección, se lo va a clasificar y se va a determinar el tratamiento según corresponda. Lo mismo con la ictericia neonatal, los problemas de alimentación o bajo peso y en el amamantamiento, si la posición es correcta, el agarre es el adecuado, si succiona bien, si tiene problemas para dar de lactar, cómo debería ser la práctica ideal, las indicaciones que se le han explicado a la madre y en la práctica real se evalúa si tiene una buena posición, una mala posición y cuál va a ser la conducta según cada uno de ellas. También lo mismo con los antecedentes de las vacunas, si tiene el desarrollo del niño, ¿no? Si no se verificó, no se verificó, se marca ahí la parte de no se verificó y si cumple, se coloca sí o no. Y además de preguntar si hay otros problemas en el niño y preguntar por la salud de la madre. ¿Cómo va a ser la atención del niño de 7 días al menor de 2 meses? Se va a llenar la hoja de atención sistematizada cada vez que se atiende al niño por consulta nueva o repetida. Se le va a solicitar el carnet de salud infantil. Se van a anotar los nombres y los datos generales del niño. Se va a tomar el peso y la longitud, además del perímetro cefálico, y se va a actualizar eso en el carnet de salud infantil y en la hoja de atención sistematizada, además de tomar y registrar la temperatura axilar.
Se va a determinar si tiene infección bacteriana grave, si hay una infección bacteriana local, si no tiene infecciones bacterianas, si tiene diarrea y deshidratación, si es una deshidratación grave, si es solamente deshidratación, si no está deshidratado, si la diarrea es desde hace 14 días o más, si es una persistente con deshidratación o persistente sin deshidratación, si hay presencia de sangre en las heces o si es una disentería. Se va a determinar si hay problemas de alimentación con el bajo peso, si hay una desnutrición grave, problemas de alimentación o bajo peso, o no tiene bajo peso. Se van a determinar la existencia de otros problemas, se va a evaluar la probable violencia si presenta lesiones sospechosas y se va a evaluar el desarrollo. Para ello se va a referir el tratamiento, la referencia según sea el caso, el tratamiento antes de la referencia y tratamiento según las distintas clasificaciones, además de la promoción y la prevención de la lactancia materna exclusiva y prolongada, la vacunación, la estimulación temprana, los cuidados generales del niño, la promoción de los derechos, cuándo debe volver y cuándo debe volver de inmediato. Las preguntas que nos hacemos básicamente es si primero si convulsiona o no y si la frecuencia respiratoria es mayor a 60 o menor a 30. Vamos a observar el estado de conciencia, si tiene una dificultad para respirar, contando la frecuencia respiratoria en un minuto, si hay presencia de tiraje subcostal, aleteo nasal o quejido respiratorio, si hay la fontanela abombada, se va a examinar el ombligo, se va a evaluar si hay la presencia de distensión abdominal, se va a tomar la temperatura axilar, vamos a evaluar toda la piel buscando si hay pústulas, el- si hay secreción ocular con hinchazón o no de los párpados y además de determinar el color de la piel. Si presenta convulsiones, no puede alimentarse, no puede mamar, vomita todo lo que mama, está letárgico, inconsciente o hiperactivo, tiene una dificultad respiratoria, ya sea por una taquipnea mayor a 60 por minutos o una bradipnea menor a 30 respiraciones por minutos, tiene un tiraje subcostal severo, un aleteo nasal, un quejido respiratorio, además de que tiene una fontanela abombada o el enrojecimiento del ombligo se extiende a la piel, tiene una temperatura axilar por encima de 38 o está por debajo de 35.5, tiene pústulas en la piel, además tiene secreción ocular con hinchazón de los párpados, además tiene una cianosis generalizada, una ictericia y además el abdomen distendido. Vamos a decir que es una infección bacteriana grave, se le va a administrar la primera dosis de antibiótico por vía intramuscular. En hipertermia se va a utilizar medios físicos para tratar de disminuir la temperatura corporal. Se le va a administrar oxígeno si hay dificultad respiratoria y se lo va a referir al hospital. Si solamente presenta un ombligo rojo con supuración, sobre todo en el neonato, hay pústulas en la piel o secreción ocular sin hinchazón de los párpados, vamos a decir que es una infección bacteriana local. Se le va a enseñar a la madre sobre los cuidados del niño en el hogar, se le va a enseñar a curar las infecciones y tiene que ser reevaluado en 2 días. Si no presenta ninguno de estos signos anteriores, vamos a decir que es sin infección bacteriana. Se va a enseñar a la madre con los cuidados que tiene que tener el hogar, tiene que volver de la atención según el cronograma y cuando tiene que volver de forma inmediata. Vamos a determinar si tiene diarrea y deshidratación. Vamos a ver hace cuánto hay sangre visible en las heces fecales y cuántas veces ha tenido diarrea en las últimas 24 horas. Vamos a observar y determinar el estado general del niño, está letárgico o inconsciente, inquieto o irritable. Se va a determinar si tiene los ojos hundidos o el signo del pliegue cutáneo positivo. Si la piel vuelve al estado anterior de forma muy lenta, que es mayor a 2 segundos, o de forma lenta en 2 segundos o menos. Vamos a clasificar. Si tiene dos o más de estos, si está letárgico, tiene los ojos hundidos y el signo del pliegue cutáneo, vamos a decir que es una enfermedad diarreica aguda con deshidratación grave.
Si el niño no tiene otra clasificación grave, se le va a administrar los líquidos para la deshidratación grave según el plan C de hidratación. Si el niño tiene otra clasificación grave, se va a referir de emergencia al hospital según las normas de transporte. Y recomendar que la madre continúe dándole el pecho o el suero de rehidratación oral en el trayecto del hospital. Si presenta solamente ombligo rojo con supuración, está inquieto, irritable, tiene los ojos hundidos, tiene el síndrome del pliegue cutáneo, vamos a decir que es una EDA con deshidratación. Si no tiene otra clasificación grave, se le va a administrar el suero de rehidratación oral por el plan B. Se le va a indicar a la madre que tiene que volver en un día y cuándo tiene que volver de forma inmediata. Se le va a referir de emergencia al hospital según las normas de transporte. Se va a recomendar a la madre que continúe dándole el pecho o el suero de rehidratación oral en el trayecto al hospital. Si no hay suficientes signos para clasificar como deshidratación grave o con deshidratación, vamos a decir que es una EDA sin deshidratación. Se le va a recomendar a la madre que siga dándole el pecho, se le va a dar suero de rehidratación oral para tratar la diarrea en casa, este es el plan A, y se debe indicar cuándo debe volver inmediatamente. Si tiene diarrea hace más de 14 días, con uno o más de signos de deshidratación, vamos a decir que es una diarrea persistente con deshidratación. Se va a tratar la deshidratación antes de referir según los planes A, B o C. Se va a referir de emergencia y se le va a recomendar a la madre que continúe dándole el pecho. Si no tiene signos de deshidratación, vamos a decir que es una diarrea persistente sin deshidratación y se le va a recomendar a la madre que siga dándole el pecho, dar el suero de rehidratación oral para tratar la diarrea en casa, el plan A, un control en 2 días. Si no mejora en los 2 días, se le debe referir al hospital y se debe indicarle cuándo tiene que volver de forma inmediata al centro de salud. Si hay la presencia de sangre en las heces, se le va a clasificar como una disentería, se va a dar la primera dosis de ceftriaxona y se va a referir de forma inmediata al hospital. Si tiene problemas de alimentación o de bajo peso, vamos a preguntar si recibe el seno materno, si así, cuántas veces en 24 horas, si tiene dificultad para mamar, si recibe otros alimentos como la leche de vaca u otros líquidos. Si la respuesta es positiva, con qué frecuencia, qué alimentos se les da y con qué otros líquidos. Se le va a preguntar si recibe biberón o mamadera. Vamos a observar y determinar el peso en la edad en la curva según el sexo del niño. Vamos a verificar si hay emaciación visible. Vamos a observar la boca del niño para ver si hay lesiones de moniliasis. Y vamos a evaluar también el agarramiento y posición y agarre. Si presenta emaciación visible o el peso a la edad cae por debajo de la curva -3 según el sexo, vamos a decir que es desnutrición grave. Se le debe dar la primera dosis de antibiótico por vía intramuscular y se debe referir de emergencia al hospital. Si presenta uno o más de los siguientes, como un peso, edad que cae por debajo de la curva -2 hasta la curva -3, no tiene un buen agarre, se alimenta del pecho en menos de 10 veces en 24 horas, recibe otros alimentos o bebidas, tiene moniliasis oral o úlceras o placas blancas en la boca, no recibe el seno materno y además hace el uso del biberón, vamos a decir que tiene problemas de alimentación o de bajo peso. Se va a recomendar a la madre que continúe dándole el pecho, se va a verificar que la técnica de amamantamiento sea la correcta, enseñarle a la madre los cuidados del niño en el hogar, se va a promover la lactancia materna exclusiva, se le va a recomendar a la madre que le dé al niño el pecho las veces que requiera. Si el niño no agarra bien o no mama bien, se le debe enseñar a la madre la posición y el agarre correcto. Si está recibiendo otros alimentos o líquidos, recomendar a la madre que le tiene que dar el pecho más veces, reduciendo estos otros alimentos hasta eliminarlos. Se tiene que orientar para que la madre evite el uso del biberón. Si hay candidiasis oral, se le va a enseñar a tratar la candidiasis con la nistatina. Se va a hacer el seguimiento de cualquier problema de alimentación 7 días después, un control del peso cada 14 días. Si no mejora en 2 controles, se debe referir a un establecimiento de salud
con mayor capacidad resolutiva. Se le tiene que indicar cuándo tiene que volver y además averiguar si la madre tiene problemas con la lactancia materna y dar la orientación que sea necesaria. Si el peso edad cae en cero o por encima de la curvatura -2, vamos a decir que no tiene problemas de alimentación y se le va a enseñar sobre el cuidado de la madre en los niños en el hogar. ¿Cuáles son estos cuidados? Se le debe mantener confortablemente caliente, que deben ser vestidos adecuadamente, no muy abrigados ni muy desabrigados, dependiendo esto de la temperatura del lugar. En lugares muy fríos, que le pongan gorro, guantes y medias. Se debe evitar que le lleguen corrientes de aire al menor de 2 meses y que lo alejen de las ventanas y de ventiladores. Debe mantener la temperatura adecuada en la habitación y que la madre durante las noches duerme en la misma habitación con el niño. Se lo debe mantener limpio. Para ello, la madre o el cuidador se tiene que lavar las manos con agua y jabón frecuentemente, antes de darle el pecho, después de cambiar los pañales sucios y después de entrar al baño. Tienen que ser aseados todos los días y si es posible que se lo bañe con agua limpia y tibia. Deben limpiar cuidadosamente los pliegues del cuello, los glúteos, axilas y la región perianal. Se tiene que cambiar los pañales del niño cada vez que estén sucios y se debe mantener al niño con ropa limpia. Se le tiene que dar el seno materno al niño menor de 2 meses, tiene que recibir la lactancia materna exclusiva de día y de noche, por lo menos 10 veces en 24 horas. No tiene que recibir ningún otro líquido o alimento como mates, aguas, entre otros. La madre tiene que esperar a que el bebé se retire del pecho para comenzar con el otro pecho. Esta posición, agarre y succión del niño tienen que ser adecuadas para una buena lactancia. Se tiene que prohibir el uso del biberón o de los chupones, ya que estos son la causa más frecuente de diarrea, cólicos y otros problemas para el niño. Se tiene que saber realizar o enseñar cómo tiene que realizar la madre la extracción manual de la leche materna y la alimentación por vasito. Se le tiene que hacer colocar la vacuna de la BCG si no lo recibió al nacimiento. El- y durante el primer mes de vida, la vacuna tiene que ser administrada en el hombro derecho. ¿Cuáles son los consejos que se le va a dar? La consulta de seguimiento. Si el niño tiene una infección bacteriana local, el seguimiento va a ser cada 2 días. Una diarrea con deshidratación, las reconsultas tienen que ser cada día. Una diarrea sin deshidratación o una diarrea persistente sin deshidratación, el control tiene que ser cada 2 días. Si hay problemas de alimentación o de bajo peso en un mayor de un mes, tiene que volver a la consulta cada 7 días. Se le va a recomendar a la madre que tiene que volver de forma inmediata. Se le tiene que indicar que tiene que volver si el niño presenta cualquiera de estas señales de peligro. No toma el pecho o tiene dificultades al mamar, tiene fiebre o hipotermia, además respira mal, tiene sangre en las heces, vomita todo lo que mama, se ve menos, se ve mal, presenta convulsiones, una secreción ocular con hinchazón de párpados, una cianosis generalizada o palidez intensa o si empeora. Y además el control de la consulta integral en los niños menores de 2 meses. En el neonato, que es de 0 a 28 días de vida, se tiene que hacer de 3 a 4 controles durante el primer mes de vida. Y además que el control durante la primera semana de vida es el más importante. Además, recordar que si la madre no puede asistir al establecimiento de salud, el personal debe acudir a su hogar. En cuanto a la reevaluación y seguimiento del niño de 7 días a menor de 2 meses, si no es llevado al servicio de salud para su reevaluación y seguimiento, se debe visitar su domicilio después de 2 días. En caso de las infecciones bacterianas locales, se debe examinar el ombligo. Si está enrojecido o presenta supuración o si este se extiende a la piel, se va a examinar las pústulas de la piel si son muchas o si son extensas. Se va a examinar los ojos, presenta secreción o hinchación de los párpados. Además, si el pus o el enrojecimiento han empeorado en cuanto a tratamientos y se mantienen igual, estos deben ser referidos de emergencia al hospital. Si el pus o enrojecimiento ha disminuido o desaparecido, se va a indicar que la madre continúe con el tratamiento y recomendarle que siga dándole el pecho y mantener abrigado al niño.
Si las pústulas han empeorado o se mantienen igual, se va a referir de emergencia al hospital según las normas de estabilización y transporte. Si la secreción ocular se agrega, además de hinchazón de los párpados, no hay mejoría, se va a referir al hospital. Si esta ha disminuido, se va a recomendar que siga con el tratamiento hasta cumplir los 5 días de tratamiento. En la moniliasis oral se va a reevaluar después de 2 días. Se va a verificar si hay úlceras o placas en la boca del neonato. Se van a examinar los pezones si hay cambios de color. Se le va a preguntar a la madre si tiene dolor y se va a evaluar la lactancia. Si la moniliasis ha empeorado o está igual, o si el niño tiene problemas de agarre en la succión, se va a referir al hospital. Sin embargo, si esta ha disminuido y el niño está alimentándose correctamente, se va a continuar el tratamiento hasta completar los 5 días. En cada caso de la diarrea, se le va a evaluar cada 2 días. Se va a evaluar y preguntar, ¿han disminuido las evacuaciones? ¿El niño mama, se alimenta mejor? ¿Tiene fiebre? ¿Y cómo recibe el suero de rehidratación oral? El tratamiento va a ser mantener la lactancia materna. Si el niño está deshidratado, se va a tratar la deshidratación según el plan B o el plan C. Si el número de evacuaciones sigue igual y la alimentación no mejora y además el niño tiene fiebre o no tolera el suero de la rehidratación oral, va a ser referido de emergencia al hospital. Si el número de evacuaciones ha disminuido, tolera bien las soluciones de rehidratación oral y se alimenta mejor, y además de que mantiene la lactancia materna, se va a seguir con el plan A mientras dure la diarrea. Si es una diarrea persistente sin deshidratación, después con 2 días se va a evaluar al niño y se van a hacer las mismas preguntas como la reevaluación de los pacientes con diarrea. El tratamiento va a ser mantener la lactancia materna. Si la diarrea sigue igual y la alimentación no mejora, además de que no tolera el suero de rehidratación oral, va a ser referido de emergencia al hospital. Y si el número de evacuaciones ha disminuido y tolera mejor la lactancia materna y el suero de rehidratación oral, se va a seguir con el plan A hasta que disminuya la diarrea. Si hay problemas de alimentación o de bajo peso, después de los 7 días se debe reevaluar el amamantamiento. La posición, el agarre y la succión son correctos. Está mamando a demanda o al menos 10 veces o más en 24 horas. Y si tenía problemas de moniliasis oral, las lesiones han desaparecido. Se le tiene que pesar al niño y si los problemas de la lactancia se han corregido, se tiene que hacer nuevamente un control en 7 días para verificar la evolución del peso. Si persisten los problemas de la lactancia, verificar y brindar el apoyo práctico en la técnica de amamantamiento y nuevamente un control en 7 días. Si el peso para la edad ha tomado en 15 días está por debajo de la curva -2 en relación al sexo, se debe referir al hospital. Y si se piensa que la alimentación no va a mejorar y si el niño menor de 2 meses ha bajado de peso, se debe referir inmediatamente al hospital. Lo mismo en la hoja de atención sistematizada de la atención al niño menor a 2 meses y mayor a 7 días. Las mismas preguntas que se realicen, las mismas verificaciones para ver si tiene infección bacteriana, ¿no? Se lo va a clasificar y se va a hacer el tratamiento. Lo mismo con la diarrea, si tiene problemas de alimentación o bajo peso, se va a verificar el desarrollo a través de la hoja de atención sistematizada específica. Si cumple con todos los desarrollos para su edad, se va a marcar sí. Si no, no se verificó, se marca en no verificó. Y las sospechas de lesiones de maltrato, posible maltrato, y el caso del amamantamiento también, si es correcto o no. También la verificación de los antecedentes de las vacunas en el niño. La hoja de atención sistematizada para el desarrollo del niño menor a 2 meses se va a preguntar si se realizó el control prenatal o si este ha sido completo o incompleto, si ha tenido algún problema durante el embarazo o el parto, si ha nacido prematuro, a las cuántas semanas, cuál fue el peso al nacer, si se ha puesto amarillo o no, si tiene enfermedades graves como meningitis o traumatismo de cráneo, convulsiones, si los padres tienen algún parentesco, cuál sería el parentesco que existen entre los padres, si existen personas de la familia con problemas o deficiencia mental,
Si en la familia existe violencia o la madre está con depresión o alguien consume drogas o alcohol de manera frecuente, y si existe la posibilidad de sospecha de violencia física y sexual, ¿cuáles son esos factores? Vamos a observar y evaluar. En estas preguntas solamente se va a responder sí o no. En lo mismo que en el observar y el evaluar. El perímetro cefálico es menor a 2 de la desviación estándar o mayor a 2. Eh, si hay la presencia o alteraciones fenotípicas como una hendidura palpebral oblicua, si hay hipertelorismo, implantación bajas de la oreja, labio leporino, hendidura palatina, un cuello corto o largo, un pliegue palmar único, curvatura en el quinto dedo de la mano, y los hitos de desarrollo por las franjas horarias. Si del 0 al primer mes tiene reflejo de Moro, tiene reflejo cócleo-palpebral, si está presente el reflejo de succión, boca arriba, si los brazos y las piernas flexionadas y la cabeza lateralizada, si puede tener las manos cerradas. Y de 1 a 2 meses, si vocaliza o emite sonidos, hay movimiento de las piernas alternados, ya ha desarrollado la sonrisa social y abre las manos. Vamos a clasificar si tiene un probable retraso del desarrollo, si es un desarrollo normal con factores de riesgo, si hay alerta para el desarrollo o si es un desarrollo normal y se va a proceder a hacer el tratamiento según corresponda con la clasificación realizada. Muchas gracias por su atención.